un ejército me quiera asaltar, mi corazón firme permanecerá. Una cosa pido, una buscaré, habitar contigo, Señor, y contemplarte. En tu casa me esconderé, oh Dios, bajo tu sombra descansaré. Cuando el trueno ruge y la noche cae, mi alma canta, tú eres fiel. Oye mi voz cuando clamo a ti, ten compasión, respóndeme así. Mi corazón dice, tu rostro buscaré, y en tu presencia vida encontraré. En tu casa me esconderé, oh Dios, bajo tu sombra descansaré. Cuando el trueno ruge y la noche cae, mi alma canta, tú eres fiel. Espera en Jehová, sé valiente y fuerte, eres mi escudo, mi sol y mi suerte. Aunque el mundo tiemble, no temeré, porque su bondad veré, lo sé. Jehová es mi luz, mi salvación, en él confío mi corazón. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estas no son solo palabras, son un refugio eterno. Escucha, alma mía, y descansa. El que habita en tu sombra vivida, seguro en ti no temerá. Diré al Señor, mi esperanza eres tú, mi fortaleza, mi escudo y mi luz. Cuando la noche extiende su manto y el miedo susurra a mi lado, no temeré al dardo volar, ni a la peste en la oscuridad. Caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará, porque el Altísimo mandará a sus ángeles guardarte ya. Te llevarán en sus manos fieles, para que tu pie no tropiece jamás. Sobre el león y la cobra andarás, y el dragón no te tocará. Bajo sus alas seguro estaré, su verdad es escudo, refugio y fe. No temeré al terror ni a la oscuridad, porque su amor me sostendrá. Mira el Señor, porque en mí confió, yo lo libraré
clame, le responderé yo. Estaré con él en tribulación, lo rescataré con salvación, le mostraré mi eterna verdad y mi gozo será su hogar. Bajo sus alas seguro estaré, su verdad es escudo, refugio y fe. No temeré al terror ni a la oscuridad, porque su amor me sostendrá. Con el día malo me guardará, mi alma en su sombra descansará. Cuando la tierra tiemble al pasar, su voz dirá: no temas más. Sobre el monte levantaré mi voz, alzaré mis ojos al Dios de Sion, mi refugio eterno, mi libertador, mi escudo fuerte, mi redentor. Aunque la sombra cubra el sol, su presencia será mi canción. En medio del fuego no temeré, su espíritu conmigo estaré. Bajo sus alas seguro estaré, su verdad es escudo, refugio y fe. No temeré al terror ni a la oscuridad, porque su amor me sostendrá. Mi Dios está conmigo aquí, su palabra vive en mí. En la noche de dolor cantaré, tú eres mi Señor. Jehová es mi refugio, mi morada fiel. Bajo tus alas viviré en paz, por siempre. Amén. Seguro estaré, su verdad es escudo, refugio y fe. No temeré al terror ni a la oscuridad, porque su amor me sostendrá. Y mi Dios está conmigo aquí, su palabra vive en mí, y en la noche de dolor cantaré, tú eres mi Señor. Jehová es mi refugio, mi morada fiel. Que el Altísimo, Dios Todopoderoso, te bendiga. Es un placer poderte saludar este 17 de noviembre del 2025. Te saludamos de tu programa Contacto Teológico, apasionados por la verdad desde Ambato, Ecuador. Te saluda el pastor Juan José Muro del Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones, un ministerio de teología sana aquí en la provincia de Tungurahua, en la ciudad de Ambato,
Ecuador. Es un privilegio el poder estar esta mañana con ustedes, a todos nuestros preciosos hermanos que nos ven en directo y también en diferido aquí en nuestra nación del Ecuador, en Cuba, hermanos preciosos, pastores muy amigos en Cuba, a nuestros hermanos como Vladimir, nuestra hermana Evis Martínez, Alice, nuestra hermana María Rosa y un sinnúmero de hermanos apasionados por la verdad, al igual que a nuestros pastores en Costa Rica, el pastor Luis Quesada y su querida esposa Vera Violeta. Es un honor, es un placer poder estar con ustedes, amados pastores de este ministerio, a través del satélite, para poder llegar a ustedes también. Y a todos nuestros hermanos de Uruguay, Paraguay, a nuestros hermanos preciosos de Buenos Aires, a nuestros hermanos de Chile, de Venezuela, de Colombia, de Norteamérica, de Europa, aquellos que nos siguen de muchas maneras a través de nuestra escuela de teología bíblica, a través del WhatsApp también. Es un placer el poder estar para comenzar desde ahora un estudio doctrinal de toda la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia, pero de una manera diferente. Vamos a estudiar la Escritura, pero no como mayormente se estudia, capítulo por capítulo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sino que vamos a hacer las conexiones de las doctrinas que la Escritura nos enseña estudiando toda la Biblia. Por ejemplo, el día de hoy vamos a comenzar con el primer módulo, que el título es Dios Creador y la revelación progresiva. Lo que nosotros estamos buscando es que la Iglesia de Cristo regrese a ser apasionados por la verdad, por la única palabra viva y eficiente, como dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, y que podamos ver a Cristo en el centro. Todas las hojas de la biblioteca divina, que está compuesta por 66 libros, está Cristo. Y eso es lo que estamos buscando nosotros en nuestro ministerio, ya que vemos que realmente hay un gran desorden en las redes sociales porque la apostasía sobreabunda y el pueblo cristiano se está descarriando de la verdad. Es nuestro interés llegar en amor, llegar en responsabilidad a ustedes. Permítenos, ábrenos tu corazón para poder demostrarte con la Escritura la verdad. Cristo en la creación y en la eternidad pasada. Con esto quiero abrir entonces la devocional número 2. La primera ha sido la introducción que hemos dado a este comienzo, a este inicio de las devocionales que estudie la Biblia con nosotros, con su amigo el pastor doctor Juan José Muro. Vamos entonces al primer libro de la Biblia, al libro del Génesis, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y antes de comenzar a leer estos 3 versículos, quiero expresarles lo que ustedes ya saben, que el autor humano al cual Dios escogió a través de la tercera persona de la Trinidad, su amado Espíritu Santo, fue Moisés. Y Génesis es el libro fundacional del Pentateuco. Para los hebreos, para la Biblia hebraica, los 5 primeros libros escritos por Moisés, que sería lo que es el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se le llama la Torá. Pero nosotros lo conocemos también en el griego como el Pentateuco. Ahora, el Pentateuco significa estuche de 5 libros. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Y estamos entonces hablando de que
Moisés presenta el origen de todas las cosas. El origen, el principio, es lo que significa Génesis, que es la palabra griega que ha quedado en nuestra Biblia, en la Biblia de lengua hispana, Génesis, que significa origen, significa principio, lo que para los hebreos en su Biblia es Breshit, que sería la primera letra en que comienza el versículo. En el principio creó Dios. Moisés nos relata el origen del hombre, el origen del pecado, la promesa redentora, pactos, y nos enseña una línea mesiánica desde el primer hombre creado, que es Adán. Por lo tanto, voy a leer los 3 primeros versículos y lo voy a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. El objetivo de nuestro programa es demostrar a Cristo en cada libro, en cada página de los 66 libros que es la biblioteca divina. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En el principio. ¿El principio de qué? El principio de la creación. En el principio creó ¿quién? Elohim. Más que su nombre personal, Dios es el título por el cual Él se presenta ante la creación. Nuestro presidente en el Ecuador es Daniel Noboa, pero su título es Señor Presidente de la Nación del Ecuador. Su nombre personal es Daniel Noboa. Dios, como se presenta en el primer versículo, es el título de un mandatario universal, soberano, supremo, al cual se presenta en la creación. Su nombre personal es Jehová. Y vamos a estudiar más adelante un poco de las doctrinas bíblicas para poder comprender un poco los nombres de Dios. Ahora voy a leer Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, acá vemos 2 principios. El principio de la creación, que es el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿El principio de qué? El principio de los orígenes de todo lo creado, de todo lo material. Creado los cielos y las cosas que hay en los cielos, creada la tierra y las cosas que hay en la tierra. En eso creado estamos nosotros, los seres humanos. Y Juan nos está enseñando ahora, en el principio era el Verbo. ¿El principio de qué? El principio del Génesis 1:1. El principio de la creación era el Verbo, era la palabra, era Cristo. Y dice, y Cristo era con Dios. Está hablando que la segunda persona de la Trinidad está cara a cara con el Padre. Y de ahí demuestra, y el Verbo era Dios, y la segunda persona era Dios. Acá nos está demostrando Juan, un experto en la encarnación de Cristo, como muchos le han llamado Juan el teólogo. Juan está demostrando acá la unión hipostática. Juan está demostrando la unión de lo divino con lo humano. Por eso dice, en el principio era el Verbo, en el principio Cristo. Y Cristo era con Dios, Cristo y el Padre. Y el Verbo era Dios, y Cristo era Dios. Está hablando de un solo Dios en 3 personas. Y en el versículo 2, querida iglesia,
Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba sobre la faz de la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por lo tanto, si nosotros conectamos Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3, con Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, vamos a tener la conexión trinitaria y vamos a demostrar que Jesús es Dios y que todas las cosas creadas fueron por medio de Cristo y para Cristo. Acá hay algo sumamente poderoso. Y dice el versículo 3 de Génesis capítulo 1. Y dijo Dios, sea la luz. Si usted revisa el verbo con el que se presenta, sea la luz, no es un verbo plural, sino es un verbo singular. Porque esa palabra, sea la luz, es de la segunda persona de la Trinidad. Cuando nosotros avanzamos a Génesis 1:26, la palabra sea en singular cambia ¿a qué? A pluralidad. Hagamos al hombre. Pero continuamos. Vámonos entonces a Colosenses, por favor, capítulo 1, versículo 15 al 17. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Recordemos que Dios es espíritu. Espíritu en el hebreo es ruach y en el griego neuma. Y dice Dios es espíritu, Juan 4:24. Pero Pablo es un experto en cristología y él escribe Colosenses, una carta cristológica. Y dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Versículo 17. Y Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Cristo subsisten. Vamos a unir estos tres libros que estudiamos. Génesis capítulo 1, del 1 al 3, nos habla del origen de la creación. Y el versículo 2 nos habla de la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el versículo 3 nos dice, sea la luz. Nos está identificando a la segunda persona de la Trinidad, dando una voz soberana de autoridad. Ahora, Colosenses, Pablo nos está respaldando lo que el Génesis capítulo 1, en estos tres maravillosos versículos nos enseña. Pablo está diciendo que todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo. Por lo tanto, no hay cómo poder negar la Trinidad. No hay cómo poder negar que Jesús es Dios. Y vamos a un libro más, que es el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, capítulo 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Qué interesante, del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, a quien constituye heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dice que el Padre, Dios, ha hecho, mira qué interesante, Señor de todas las cosas creadas, que las creó a través del Hijo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, acá nos está demostrando que la segunda persona de la Trinidad es Dios, en el cual sustenta todas las cosas bajo el poder de su palabra. Como vemos, no podemos negar de ninguna manera la Trinidad del único Dios vivo y verdadero,
Por lo tanto, todos aquellos que niegan la Trinidad de Dios son unos herejes. Es una doctrina satánica, es una doctrina que viene del infierno, porque están en contra de la verdad, están en contra de Dios. Y déjame cortarte más profundo. Si nosotros nos damos cuenta, Dios desde el Génesis se revela como masculino. Y hay ahora una secta satánica que dicen de que Dios es madre. Y está como la secta de los testigos de los sábados invadiendo Latinoamérica. Es por eso la importancia del programa Contacto Teológico, apasionados por la verdad, para que usted pueda juntamente con nosotros estudiar la Biblia y poder defender lo que nosotros amamos, lo que nosotros creemos. Habíamos hablado entonces, amada iglesia, del Señor, habíamos hablado de que el Génesis, el autor, escrito, ¿quién fue? Fue Moisés. Y ese libro de fundación de los 66 libros. Hablamos del libro de Juan. Juan, el autor del Evangelio de Juan, Juan el apóstol, y también Juan escribió primera, segunda y tercera de Juan y el libro del Apocalipsis. También leímos lo que es Colosenses, y el autor de este libro es Pablo, carta que Pablo escribió contra la herejía protogenóstica. Y Pablo acá exalta, querida iglesia, la supremacía absoluta de Cristo como creador, como sustentador y como cabeza de la iglesia. Leímos también el libro de los Hebreos, de lo cual no se sabe quién es el autor, pero es una obra profunda, cristológica, que muestra la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre los profetas, sobre los sacerdotes, inclusive sobre el antiguo pacto. Ahora, déjame decirte algo, porque este es nuestro interés. Cristo como agente creador y sustentador. Cristo es el Verbo eterno. Lo leímos en Juan, capítulo 1, versículo 1. Cristo no fue creado, sino preexistente, plenamente Dios. Todo fue creado por medio de Él, como lo leímos en Colosenses, capítulo 1, versículo 16. El Padre decreta, el Hijo ejecuta, y el Espíritu Santo ordena y da vida. ¡Qué maravillosa es la doctrina bíblica! Él sustenta todas las cosas, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y no solo creó, sino mantiene el cosmos. Mira qué interesante, en orden continuo. Cristo es la revelación plena del Padre, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Cristo es la imagen exacta, no un reflejo inferior, sino que Él es la imagen exacta. Y para todos aquellos que niegan la Trinidad, déjame decirte que el Padre es el diseñador. En el principio creó Dios, Génesis 1:1. El Padre decreta la existencia del universo. El Hijo es el agente ejecutivo. Todas las cosas por Él fueron creadas. Juan 1:3. El Hijo ejecuta los decretos eternos del Padre. Y el Espíritu Santo es el ordenador y vivificador. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 2. La palabra movía significa indica, protección, ordenación, indica vida. ¿Cuál sería la conclusión doctrinal? La creación, por supuesto, es una obra trinitaria. Es una obra perfecta, intencional y redentiva. Déjame decirles algo sobre la doctrina de la palabra logos que se expresa en Juan, capítulo 1. Esta palabra logos significa pensamiento divino, razón eterna, expresión perfecta de Dios.
Esta palabra logos significa verbo que revela al Padre. En el contexto de Juan en el capítulo 1, Jesucristo es la razón, la revelación y la comunicación interna entre Dios al hombre. Cuando dice en el principio era el verbo. Ahora, si nosotros observamos esta palabra extraordinaria que les hablé, sea la luz, vemos una autoridad soberana de la segunda persona de la Trinidad. Vemos en el Génesis capítulo 1, versículo 3, antes que saliera el sol en el día 4, ya había luz. La luz primera es símbolo de ¿qué, amada iglesia? Es símbolo de orden, de revelación, de vida, de santidad y de la presencia del Verbo. Como dice Juan capítulo 1, versículos 4 y 5, cuando Juan escribe y dice, Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Nos damos cuenta entonces que cada libro de la Biblia habla de Cristo. Porque como dice Colosenses, Cristo es la imagen de Dios. Y es el propósito redentivo del hombre. El hombre, amada iglesia, fue creado a imagen de Dios. No fue creado por evolución. No venimos de la nada. No venimos de un esperma de un chimpancé. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Esa imagen fue dañada, no destruida, sino que fue dañada por el pecado. Esa imagen se ensució para entenderlo. Y esa suciedad del pecado en la imagen hizo de que el hombre se alejara de Dios. En Cristo, cuando uno se acerca, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 10, la imagen es restaurada. El propósito eterno de Dios siempre fue un pueblo redimido semejante a Cristo. Y déjame decirte algo, que el ministerio del amado Espíritu Santo en el creyente es reflejar a Cristo. No reflejarte a ti como la apostasía, como los apóstoles o profetas que tratan de que ellos sean reflejados. No. El Espíritu de Dios lo que quiere reflejar en ti y en mí solo es a Cristo. Quiere que vean a Cristo en nosotros. Hay un orden, hay un diseño y hay una soberanía en la creación. Dios creó con intención, no al azar. La creación es buena, estructurada y moral. La soberanía de Dios establece propósito redentor desde el Génesis 1. El cristiano, amada iglesia, es llamado ¿a qué? A reflejar a Cristo. Pero si usted no está siguiendo la palabra, si usted no está siguiendo a Cristo, sino que está siguiendo a hombres, usted no refleja a Cristo, sino que usted refleja predicadores. Es a Cristo en quien nosotros tenemos que reflejar. El creyente vive bajo el diseño creado por Dios. ¿Cuál es el diseño creado por Dios? La familia, la ética y la santidad. El cristiano, recuerde usted lo que escribió Pablo, participa de una nueva creación. Por eso Pablo dijo, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva creación. Y déjame decirte, como dice Pablo, que nuestra restauración final culminará en la glorificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Cristo es eterno, es creador, es sustentador, es revelador del Padre y redentor. El Espíritu Santo, la tercera persona, ordena, vivifica y regenera y da luz, entendimiento espiritual.
Y si nosotros vemos esto con la escatología bíblica, el mismo Cristo que creó todas las cosas vendrá por su iglesia antes de la gran tribulación. La creación apunta a la nueva creación del reino milenial y eterno. La iglesia de Cristo no entrará a la semana 70. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando. Es por eso que debemos de tener un contacto teológico y ser apasionados por la verdad. Y leer la Biblia, tomarse tiempo. Pero lamentablemente el celular, las redes sociales han dominado, han manipulado la mente del cristiano. Y el cristiano ya no tiene el deseo de estudiar. El cristiano ya no tiene el deseo de profundizar la Biblia. ¿Por qué? Porque el cristiano está conectado con la tecnología, lo que los demonios utilizan para alejarte de la verdad escritural. Quiero realizar una defensa de la fe contra el ateísmo. Ustedes que niegan a Dios, la creación muestra su diseño de Dios, muestra su propósito y muestra que la creación tiene una causa inteligente. Por ejemplo, el panteísmo que forma parte de la religión del New Age. Dios es trascendente, no parte de la creación. También observamos esta filosofía del humanismo secular. El hombre no es el centro, Cristo es el centro de toda creación. Y sobre el gnosticismo y neognosticismo, que niegan. Cristo no es un ser emanado como ellos enseñan, sino que Cristo es el Dios eterno, creador de todas las cosas, inclusive de ustedes. Hay teologías que niegan la soberanía de Dios. Y el Altísimo Dios, el Dios de la Biblia, mira, no improvisa. Él decreta, Él ejecuta y Él sustenta. Porque Dios es soberano. Y quiero acabar dándote una reflexión final. Dios creó todo por medio de Cristo. Cristo es eterno, no creado. La creación es obra de la Trinidad. Un solo Dios en tres personas. El Logos de Juan 1 es, qué interesante, la expresión eterna del Padre. La luz simboliza la revelación divina y apunta a Cristo. El hombre fue creado con propósito, un propósito redentivo. En Cristo, qué interesante, la imagen dañada es restaurada. La soberanía divina, querida iglesia, se observa desde los orígenes de la creación en el Génesis 1. Toda la escritura, los 66 libros, revela a Cristo desde la eternidad pasada, porque Cristo es Dios. Con este inicio de esta devocional, con este segundo día, anhelamos que estudies la palabra con nosotros. Que el Altísimo, Dios Todopoderoso, te bendiga. Bajo tus alas, que hizo el cielo y la tierra en su poder, no dejará que mi pie resbale. El que me guarda nunca dormirá. Él no duerme, Él no se cansa. Mi guardián siempre velará. El Señor es mi sombra, mi diestra. El sol no me herirá de día, ni la luna me dañará de noche, porque su presencia me cubre todavía. De todo mal Él me guardará,
nos vivirá. Mi entrada y mi salida cuidará. Desde ahora y para siempre lo hará. Que tengas un excelente y bendecido lunes. Nos vemos mañana. Las devocionales lo haremos de lunes a jueves a la misma hora.